Hoy conoceremos la historia detrás de un helicóptero. Un Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana, matrícula 1009. 18 personas a bordo, 16 elementos de la Sedena y 2 policías federales. El 1 de mayo de 2015, sobrevolaba la carretera entre Casimiro Castillo y Villa Purificación, en el sur de Jalisco, como parte de un operativo coordinado por 5 instituciones simultáneamente. Un solo disparo desde tierra lo derribó. 8 militares y un policía federal perdieron la vida. 11 elementos más resultaron heridos, entre ellos el agente de la Policía Federal Iván Morales Corrales, que sobrevivió con quemaduras graves y que años después sería asesinado junto con su esposa en Morelos. El CJNG utilizó el mismo armamento que los grupos insurgentes emplean en los conflictos de Oriente Medio para derribar aeronaves. Y lo que ese disparo demostró ese día no fue solo que el CJNG tenía acceso a ese tipo de armamento, demostró que sabía usarlo de forma coordinada con una emboscada meticulosamente diseñada. Demostró que podía anticipar los movimientos de un operativo federal que había sido preparado durante semanas con acceso mínimo de información. Y demostró algo que el gobierno mexicano tuvo que incorporar a su doctrina de combate desde esa tarde en adelante. En los territorios del CJNG, el espacio aéreo también tenía un costo. Suscríbete y activa las notificaciones. Empezamos. El operativo más ambicioso hasta esa fecha, y cómo el CJNG lo anticipó. La Operación Jalisco fue el intento más coordinado que el gobierno de Enrique Peña Nieto había lanzado hasta ese momento contra un solo objetivo criminal. 5 instituciones simultáneas: Sedena, Marina, Policía Federal, PGR y el CISEN. Un objetivo: Nemesio Oseguera Cervantes. El plan había sido preparado durante semanas. La información fue compartida con el mínimo número de personas posible para evitar filtraciones. Pocos de los elementos que participaron esa mañana sabían el nombre del objetivo que buscaban. Era, en teoría, el operativo perfecto. La realidad fue diferente. Antes de que los primeros elementos tocaran suelo en los municipios de Villa Purificación y Casimiro Castillo, la red de halcones del CJNG ya había alertado a los mandos de la organización. El Mencho no estaba cuando llegaron, y lo que encontraron las fuerzas federales en lugar de su objetivo fue una respuesta que ningún manual de operaciones los había preparado para enfrentar. Mientras los elementos federales intentaban reorganizarse en terreno que el CJNG conocía con precisión, la organización activó su protocolo de respuesta simultánea. 39 narcobloqueos en al menos 25 municipios de Jalisco, incluyendo 7 en la zona metropolitana de Guadalajara. 11 establecimientos bancarios incendiados, 5 gasolineras destruidas. Todo en paralelo, todo coordinado. Era una demostración de capacidad logística que requería cientos de personas moviéndose simultáneamente en puntos geográficos dispersos. Pero lo que ocurrió sobre la carretera entre Casimiro Castillo y Villa Purificación esa tarde fue lo que nadie en toda la historia del Estado mexicano había visto antes. Los hechos exactos y las personas detrás de las cifras. El helicóptero Cougar matrícula 1009 sobrevolaba la zona apoyando el operativo terrestre como unidad de reconocimiento y eventual extracción. Era uno de los equipos más modernos de la Fuerza Aérea Mexicana, adquirido apenas en 2014, parte de un lote de 12 aeronaves compradas a Francia. Desde tierra, un operador del CJNG disparó un lanzacohetes RPG-7 de fabricación soviética. El proyectil impactó la aeronave. El Cougar cayó. La aeronave se incendió tras el impacto. 8 militares perdieron la vida, algunos en el impacto inmediato, otros en los días siguientes por quemaduras y heridas. Un policía federal, Iván Morales Corrales, también perdió la vida en el proceso. 11 elementos más resultaron heridos. Las autoridades calificaron la emboscada como inédita y meticulosamente diseñada. Esa descripción es importante. No dijeron que fue un ataque oportunista. No dijeron que fue una reacción impulsiva. Dijeron que fue meticulosamente diseñada. Los agresores esperaban al helicóptero en un punto específico. Sabían la ruta aproximada del vuelo. Tenían posición de espera. Tenían el armamento listo. Tenían la coordinación para disparar en el momento correcto. Eso no se improvisa. Entre los heridos del derribo del Cougar estaba el agente de la Policía Federal, Iván Morales Corrales. Sobrevivió con quemaduras que le desfiguraron el rostro. Pasó meses hospitalizado. Recibió un reconocimiento público del presidente Peña Nieto.
Se convirtió en testigo clave en el juicio contra el Menchito en Estados Unidos, donde declaró sobre el operativo y el ataque. El 30 de abril de 2025, exactamente 10 años después del derribo, fue encontrado sin vida junto con su esposa en Morelos. El CJNG no olvida y no espera. Esa es la historia que hay detrás del número de 9 personas que los informes oficiales reportan como el saldo de aquella tarde en Villa Purificación. 3 cosas que ningún operativo anterior había documentado. Antes del 1 de mayo de 2015, las Fuerzas Armadas Mexicanas sabían que el CJNG tenía armamento de alto poder. Lo que ese día demostró es que ese armamento incluía sistemas capaces de derribar aeronaves militares. Eso no es una diferencia de cantidad, es una diferencia de categoría. Un grupo criminal con capacidad de negar el espacio aéreo de una región no es un grupo criminal convencional. Es una amenaza de naturaleza distinta que requiere una doctrina de respuesta distinta. La Operación Jalisco fue preparada con meses de anticipación y con acceso de información deliberadamente restringido, y el CJNG la anticipó con suficiente tiempo para no solo evacuar al Mencho, sino para desplegar una respuesta coordinada en 39 puntos simultáneamente. Eso implica una red de inteligencia dentro de las instituciones del Estado que en 2015 era suficientemente profunda para detectar un operativo que el propio gobierno había diseñado para ser indetectable. Esa implicación fue incómoda para las autoridades. Y la pregunta que generó, ¿cómo supo que íbamos?, nunca recibió una respuesta pública completa. Los narcobloqueos del 1 de mayo de 2015 no eran una novedad absoluta. El CJNG los había usado antes, incluyendo en la detención del Mencho en Zapopan en 2012, que este canal analizó en el video sobre los 14 años buscándolo. Pero la escala del 1 de mayo, 39 bloqueos, 25 municipios, múltiples incendios simultáneos, y la coordinación con el derribo del helicóptero mostraron algo que los operativos anteriores no habían revelado con esa claridad. El CJNG no solo reaccionaba, tenía planes de contingencia preestablecidos que podían activarse en tiempo real, con una coordinación que pocas organizaciones legales podían igualar. Lo que las Fuerzas Armadas Mexicanas tuvieron que recalcular. Desde el 1 de mayo de 2015, las Fuerzas Armadas Mexicanas modificaron sus protocolos de operaciones aéreas en territorio del CJNG. Eso no es especulación. Es la consecuencia lógica documentada por analistas de seguridad y confirmada implícitamente por los cambios observables en la forma en que los operativos aéreos se ejecutaron en los años siguientes. Altitud de vuelo, rutas de aproximación, configuración de los convoys terrestres que acompañan las operaciones aéreas, el nivel de información compartido sobre los objetivos antes de cada misión. Todo eso tuvo que recalibrarse. Un helicóptero que vuela alto para evitar un lanzacohetes de hombro pierde capacidad de reconocimiento de baja altitud. Un operativo que restringe aún más la información para evitar filtraciones pierde coordinación entre unidades. Son compensaciones que el Estado mexicano tuvo que hacer porque el CJNG estableció ese precedente el 1 de mayo de 2015. Lo que hace al 1 de mayo de 2015 analíticamente importante no es solo lo que el CJNG demostró ese día, es lo que ese día estableció como posible para las organizaciones criminales en México. Antes de ese 1 de mayo, ningún grupo criminal en el país había derribado una aeronave militar con ese tipo de armamento. Después de ese 1 de mayo, la pregunta dejó de ser si podía ocurrir. Se convirtió en cuándo ocurriría de nuevo y dónde. Y el operativo de Tapalpa el 22 de febrero de 2026, donde un helicóptero de las Fuerzas Especiales fue impactado desde tierra y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, aunque esta vez sin víctimas, mostró que 11 años después, el riesgo no había desaparecido, había sido gestionado, pero no eliminado. En el operativo de Tepalpa, un helicóptero de las Fuerzas Aeromóviles fue impactado desde tierra y debió realizar un aterrizaje de emergencia en Sayula, Jalisco. Ningún tripulante resultó sin vida. La diferencia entre ese resultado y el de Villa Purificación en 2015 no fue que el CJNG hubiera perdido capacidad, fue que las Fuerzas Armadas Mexicanas habían incorporado 11 años de aprendizaje sobre cómo operar en ese entorno. Los helicópteros apostados en estados aledaños para preservar el sigilo, la coordinación con el Comando Norte de Estados Unidos, los protocolos de vuelo modificados para ese tipo de terreno. Todo eso tiene un origen verificable.
y ese origen es el 1 de mayo de 2015 en Villa Purificación. El helicóptero Cougar matrícula 1009 fue dado de baja definitiva de la flota de la Fuerza Aérea Mexicana. Quedó completamente calcinado en la sierra de Villa Purificación. México adquirió un helicóptero de reemplazo después. Le asignaron la matrícula 1020. La herida de los 9 elementos que no regresaron esa tarde no tiene reemplazo. El 1 de mayo de 2015 es una fecha que las Fuerzas Armadas mexicanas recuerdan, no como un fracaso operativo solamente, sino como el día en que una organización criminal en México cruzó una línea que hasta entonces ninguna había cruzado. El día en que el espacio aéreo dejó de ser un dominio exclusivo del Estado. Y el día en que la doctrina de combate contra el CJNG tuvo que recalibrarse desde sus fundamentos. Esa recalibración tomó años. Y cuando el Mencho fue encontrado en Tapalpa, 11 años después, los helicópteros que lo buscaban volaban diferente a como volaban el Pino de mayo de 2015. Esa diferencia tiene nombre, tiene fecha y tiene 9 personas detrás. Si este video te dio el contexto que los titulares no dieron, dale al me gusta y compártelo. Suscríbete a La Historia Detrás del Crimen. Aquí ponemos contexto donde solo había imágenes de una aeronave en llamas. Nos vemos en el siguiente.